Bienvenidos a esta clase de Crece de Vida City Church. Mi nombre es Rodrigo Meoño y hoy junto a mis hermanos Julio Aguirre, Pedro Molina y Ernesto Savillón estaremos tocando el tema restauración sacerdotal delegada por Dios. Y al tocar este tema a mí se me viene a la mente esta pregunta: ¿qué es un sacerdote hoy día según la Biblia? Hermano Pedro, ¿qué es un sacerdote para usted? Según la Biblia dice, un sacerdote es una persona que es llamada por Dios para ministrar entre Dios y el pueblo. Esa era la persona que Dios había llamado para ofrecer los sacrificios de pecado, los holocaustos, para que el pecado de cada uno de los que presentaban ese sacrificio fuera perdonado delante de Dios. Este es el año de la restitución y hoy veremos que en especial para nosotros los varones es importantísimo que también restauremos nuestra posición de sacerdotes de nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra comunidad. Hermano Ernesto, bíblicamente, para usted, ¿qué es un sacerdote? Según la Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 2, con el verso 9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es un don y es un llamado. Un don y un llamado. Vamos a los principios bíblicos. Dice que en la Biblia, que es la palabra infalible de Dios, en Apocalipsis 1:6, Dios habla hoy, en versión Dios habla hoy, dice: y ha hecho de nosotros un reino y nos ha hecho sacerdotes al servicio de Dios y Padre, que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Y en Primera de Pedro 2:5, en la versión Reina Valera de 1960, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en Primera de Pedro, que leyó mi hermano, capítulo 2 y versículo 9 de la Reina Valera, mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos cómo a nosotros los varones se nos dio ese privilegio de ser los sacerdotes, los guías espirituales en nuestro hogar, en nuestra familia, en la iglesia y en la comunidad. Y el tema restauración sacerdotal delegada por Dios, a mí yo la comparto en tres partes, y es que primero es algo que Dios nos da. Dios nos da a todos ser sacerdotes, pero como dice restauración, para mí restauración es que se ha perdido. Y para usted, hermano Julio, ¿qué es la palabra restauración sacerdotal? Restauración sacerdotal, como usted decía, puede ser que se ha perdido en algunas personas, pero también implica la situación de que ahí está, sino que necesita de ser retomado por cada uno de nosotros. Restauración implica que vamos a, como la palabra dice, restaurar es algo que ahí está, no se ha perdido, ahí sigue, pero necesitamos empezar a trabajar en él para que sea hecho como nuevo otra vez. Con el paso del tiempo, por distracciones, como por ejemplo exceso de trabajo o por los placeres de este mundo o situaciones materiales, hemos dejado atrás nuestra posición de sacerdotes y nuestra responsabilidad delante de Dios de ser los sacerdotes. Por eso, en este año de la restitución es sumamente vital, importante que nosotros
restauremos nuestra posición sacerdotal. Pero también Dios nos capacitó. Dice, llenó al hombre con cualidades, lo hizo con autoridad y el dominio propio. Job 1:1 dice que no había otro hombre ejemplar como Job, que era recto, era correcto en todo. Dios nos da esa capacidad. También quiere que habitemos bajo la sombra del Omnipotente. Cuando Dios creó en Génesis 1:1 los cielos y la tierra, también Él quiso que hubiera una relación creación-creador. Hermano Julio, ¿qué más nos puede hablar del tema restauración sacerdotal Bien. delegada por Dios? Amén. Vamos a hablar de las cosas, como usted decía, que Dios nos capacitó. Dios nos dio la oportunidad a nosotros como hombres, como ser humano, de tener una comunicación directa con Él. Si podemos leer la escritura en Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10, nos damos cuenta de que Adán tenía una relación directa con Dios. Vivía en un mundo físico, pero eso no era un impedimento para que él tuviera una comunicación directa con Dios, es decir, él hablaba con Dios. En los versículos que mencioné encontramos, después de que ellos habían pecado, viene Dios y le pregunta, ¿dónde estás? Y Adán dice, aquí estoy. Me escondí, oí tu voz y me escondí porque estaba desnudo. El Señor le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y quiero tomar en este punto, el asunto es que él tenía una comunicación directa con Dios. Dice la Escritura que él escuchó la voz de Dios, él conocía la voz de Dios, a pesar de que estaba en un mundo físico. Cuando el pecado entró en el mundo, esa comunicación directa se fue perdiendo poco a poco, al grado en que el pecado hace una barrera entre nosotros y Dios y nos impide comunicarnos con Dios. Eso fue en el momento en que entró el pecado en el mundo. En la palabra encontramos que a través de la historia o a través del tiempo, como se ha venido desarrollando la humanidad, el Señor seguía hablando con ciertas personas, pero no con todos, lo cual era el plan original, que todos los seres humanos tuviéramos una relación directa con Dios o una comunicación directa con Dios. A través del tiempo el pecado fue aumentando y esa comunicación se fue perdiendo. Dios hablaba con sus siervos, por ejemplo con Abraham, él hablaba directamente, mas sin embargo con los hijos de Abraham o con su esposa, no dice la Escritura que hablaba con ellos, pero sí hablaba con Abraham. Posteriormente se estableció el sacerdocio, que fue donde Dios otra vez instauró esa comunicación directa con Dios. Como decía mi hermano Molina hace un momento, el sacerdote era el encargado de entregar o presentar el sacrificio para que los pecados del pueblo fueran cubiertos. Fue hasta que vino Jesús a morir en la cruz del Calvario y que venía de la descendencia de los sacerdotes que Él pudo ofrecer su vida y con su sangre borrar definitivamente nuestros pecados, lo cual antes solo se cubrían. Pero cuando Dios hizo eso, Él, dice la Escritura también, que se rompió el velo del templo en dos y volvió a restaurar la comunicación directa que cada ser humano puede tener con Dios. Además, para capacitarnos, igual que Adán, para poder vivir en un mundo espiritual, pero mientras estemos en este mundo físico, Él nos envió al Espíritu Santo. La palabra dice en San Juan capítulo 16, versículo 14, hablando Jesús acerca del Espíritu Santo, Él tomará de lo mío y se los hará saber. Es decir, el Espíritu Santo les va a ayudar a que esa comunicación vuelva a fluir, que esa comunicación vuelva a estar en ustedes, y es algo importante que nosotros como sacerdotes de nuestro hogar tenemos que tener una comunicación directa con Dios, porque es a través de esa comunicación en que el Señor nos va a revelar lo que tenemos que hacer para llevar a nuestra familia a salir adelante y a cumplir con el propósito que Él tiene para cada uno de los miembros de nuestra familia. Es decir, estamos en este mundo físico, pero podemos gozar también de las bendiciones de un mundo espiritual a través del Espíritu Santo que Él nos envió. Como sacerdotes de nuestro hogar tenemos la responsabilidad de mantener esa comunicación constante con Dios para ser guiados por Él y así poder dirigir a nuestra familia por sus caminos. Otras cosas importantes que el Señor dejó a nuestra disposición, pero que tenemos que hacer nosotros, es el ayuno y la lectura bíblica. Son muy importantes en nuestra vida como sacerdotes del hogar. ¿Por qué el ayuno? El ayuno nos permite escuchar la voz de Dios. El ayuno nos sirve como medio de purificación.
Pero también, hermanos, como sacerdotes, nos va a tocar pelear por nuestros hijos. En este mundo que estamos viviendo, nuestros hijos están siendo bombardeados, nuestra esposa está siendo bombardeada por los medios de comunicación, en las escuelas. Hemos llegado al punto en que se está cumpliendo lo que la Escritura dice, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Nosotros tenemos que estar constantemente en comunicación con Dios a través también del ayuno, porque tenemos que pelear por nuestros hijos. Me recuerda cuando llegó un hombre con Jesús y le dijo: tengo un hijo que está padeciendo de una enfermedad y está siendo atormentado por un demonio. Se los llevé a tus discípulos y no pudieron con él. El Señor Jesús se molestaba un poco y dijo: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Tráiganmelo. Y lo oró por el muchacho fue libre, y cuando se fue la persona, los discípulos van con el Señor: ¿por qué no pudimos? Y el Señor les dijo: es que este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, hay batallas que no vamos a ganar si no estamos en oración y en ayuno. Es por eso que el Señor lo dejó a nuestra disposición, pero tenemos que hacer uso de él para que podamos librar las batallas que tenemos que librar y poder ser mejores sacerdotes de nuestro hogar. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, nos ilustra la imagen del sacerdote, su vestimenta. Ahora en estos días ya no se usa una vestimenta sacerdotal, pero como dice el hermano Julio, o sea, se nos ha equipado de herramientas que podemos echar en mano. Hermano Pedro, ¿usted me podría dar más ejemplos de herramientas que Dios nos ha dado para... Muy bien. Como decía el hermano Julio, las herramientas las herramientas con las que Dios nos equipa para que podamos hacerle frente al enemigo, además de la oración, el ayuno, tenemos la palabra de Dios. Dice la Biblia que necesitamos escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, lo dijo el Señor. Ahora, si nosotros no vamos a poder conocer a Dios si no conocemos la Escritura, y tampoco vamos a conocer las artimañas del enemigo si no conocemos las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo fue tentado, el Señor no lo reprendió con ninguna otra cosa, sino con la Escritura, con su palabra. La Biblia dice que el Señor le dijo: escrito está, Satanás. Y cuando le dijo escrito está, no estaba hablando de cualquier libro, estaba hablando de su palabra, de la palabra de Dios. Entonces, son herramientas que nosotros tenemos a la mano y que ahora hemos descuidado. Los quehaceres de este mundo, los placeres, nos han llevado a descuidarnos tanto en la oración, como decía el hermano, tanto en la congregación, o sea, el hecho de congregarnos, y también el hecho de estudiar la palabra de Dios para conocer a Dios. Amén. Hermano Ernesto, como sacerdotes, el sacerdote que nos ilustra la Biblia iba al templo, se mantenía en el templo, vivía en el templo. ¿Qué diferencia podemos ver con el sacerdote hoy día? ¿Cómo puede vivir el sacerdote una vida de servicio cuando también tiene, por ejemplo, un trabajo secular, una responsabilidad fuera del sacerdocio dentro de la iglesia? Yo creo que los aspectos que estamos viendo acerca del sacerdocio tiene que ver mucho como con el consejo que Pablo le dio a Timoteo, ¿verdad? Que dice en el capítulo 2 de Timoteo, con el verso 1:7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tiene que ver mucho en cuanto a la relación al servicio de la casa del Señor, el sacerdocio, que tanto nosotros tenemos que la llenura del Espíritu Santo, que es el poder, dice, que tanto nosotros tenemos el amor también, que tanto nosotros podemos dominar los deseos. Como dice usted, si tienes un trabajo, tienes cosas que deseas, pero son cosas que interrumpen tu servicio al sacerdocio.
Pablo le manda esta carta, esta segunda carta a Timoteo, explicándole todo los pasos, ¿verdad? De lo que es llevar el evangelio, cómo ser un buen pastor, un buen ministro, un buen maestro, un buen líder. Y le enseña los aspectos que en este caso de esta cita bíblica vemos 3 características que son los elementos esenciales para llevar a cabo un sacerdocio sin miedos, sin temores, sin angustias, sin desesperaciones, sin dejarse dominar por los trabajos, por los deseos o por lo que el mundo nos ofrece. Porque nos encerramos en un mundo donde creemos de que servir a Dios a veces creemos que perdemos el tiempo, pero no es así. El servir a Dios tiene un beneficio que es, primero sabemos que es ayudar a que el reino de Dios crezca. Entonces yo en mi manera de interpretar el sacerdocio tiene que ver mucho con perder el miedo, no tener miedo, porque una de las cosas que Satanás pone en la vida del sacerdote es temor, y sabemos que el temor nos ata. Con temor no podemos guiar a nuestra familia. Si tenemos temor no vamos a tener amor. Entonces vemos como el apóstol Pablo le insta a Timoteo de que en su tiempo difícil que está para servir a Dios y desarrollar el trabajo de sacerdote, porque es un trabajo de sacerdocio llevar el evangelio, transmitir a través del sacerdocio la carta que alguien más la tiene que llevar, porque esto del sacerdocio es pasarle a otro. Pablo, cuando habla con Timoteo, no está hablando de la vida personal de él tanto, sino del evangelio. Del evangelio. Porque en ese tiempo sabemos de que estaba pasando Timoteo tal vez problemas sacerdotales que él no era capaz de enfrentarlos por el temor, porque estaba siendo atacado por sacerdotes, por gobernantes en ese tiempo, entonces no podía ejercerlo. Pero Pablo le dice, Dios nos ha dado un espíritu de poder. Amén. Y es lo que pasa hoy en día. Hay debilidad, no podemos dominar nuestros deseos, lo propio, nuestras emociones, porque nos traicionan. Entonces el mundo nos absorbe y el mejor ejemplo a seguir es esta cita bíblica, donde si tenemos el poder, tenemos el amor y podemos dominar lo que Dios nos ha puesto, que es el sacerdocio. Es un llamado a hacerlo. Amén. Entonces yo creo que el apóstol Pablo se refería a mantener siempre el fuego encendido, porque el sacerdote se encargaba de mantener el fuego encendido. Por eso le dice, no tengas timidez. En otros versos dice, que no tengas miedo, no tengas temor, pues dice, Él no nos ha dado un espíritu de temor. Amén. Amén. Entonces es básicamente desarrollar, hermano Julio, un carácter, una constancia. Ser un sacerdote es día a día, una constancia, es un proceso. ¿Cómo ve usted el desarrollo? Tenemos la idea de que el sacerdote es el líder religioso allá arriba, pero cuando realmente nosotros somos ese sacerdote en casa. Debemos de desarrollar una relación con nuestra familia, con nuestros hijos, saber sus necesidades, conocer sus necesidades. Como decía hace un momento, el sacerdote era quien se encargaba de ofrecer el sacrificio para que los pecados del pueblo fueran cubiertos por esa sangre de ese animal que se ofrecía. Nosotros ahora no vamos a ofrecer un sacrificio por los pecados de nuestros hijos, pero sí tenemos que conocerlos, saber qué es lo que está pasando en sus vidas para nosotros poder llegar en oración al Señor y pedir al Señor por esas necesidades de nuestros hijos. Enseñarles a ellos a orar, enseñarles la importancia de leer la Escritura, conocer a nuestra esposa, hablar con nuestra esposa,
el hermano Sabillón tocaba el punto muy importante, que es necesario que tengamos la llenura del Espíritu Santo para que así desarrollemos mejor nuestro sacerdocio. Y me viene a la mente, hablando de la esposa, esa escritura que Pablo le dijo también, escribió y dijo: esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Sí. Es algo que tenemos que retomar como sacerdotes, porque lamentablemente en este siglo XXI es increíble, pero sigue habiendo mucho machismo, y muchas veces dentro del mismo cristiano sigue habiéndose situaciones de que yo soy el que mando, aquí se hace lo que yo digo, y luego hasta se ponen bíblicos. La Biblia dice que me tienes que obedecer, que porque dice a las mujeres, sujétense a sus maridos, pero la sujeción de la esposa se gana con amor, no se gana con golpes. La sujeción de la esposa se gana cuando hago lo que la Escritura dice, amarla como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? La amó de una manera incondicional, que hasta entregó su vida por cada uno de nosotros que representamos la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que amar así a la esposa. No va a encontrar en la Escritura, ni en las cartas de Pablo, ni en el Antiguo Testamento que le digan: esposa, ama a tu esposo. No, sino que dice: esposo, debes amar a tu mujer así como Cristo amó a la iglesia. Sí. Y cuando nosotros empezamos a amar a nuestra mujer como Cristo amó a la iglesia, entonces ella, en correspondencia a ese amor, se va a sujetar a mí, a mi sacerdocio, a mi liderazgo, pero que lo estoy guiando a través del Espíritu Santo y a través de lo que dice la Escritura, y no lo que tenemos en nuestra mente como hispanos, latinos, ¿verdad? Que aquí el que manda soy yo, ¿verdad? Y se hace lo que yo diga. Cuando la Escritura dice que yo tengo que amar a mis hijos, tengo que amar a mi esposa, y entonces ellos se van a sujetar a mí. Entonces es una relación que tenemos que desarrollar con ellos para conocerlos, porque lamentablemente también eso hemos perdido, que no hay comunicación con mis hijos, que llego a mi casa y si salieron a recibirme está bien, y si no, pues no lo molesto porque pues a lo mejor está ocupado. No es que lo molestemos, es que interesarnos en cómo le fue su día, por qué problemas están pasando, en qué podemos ayudarlos, y es como los vamos a conocer y vamos a poder llegar ante el Señor y presentar ante Dios la vida de nuestros hijos y de nuestra familia. Prácticamente nos gusta ser los reyes, pero no los sacerdotes entonces del hogar. Es algo que uno tiene que balancear, ¿no? Y cuando aprendemos esto de que ser sacerdote no es ser el líder de la iglesia, el líder espiritual en la iglesia, sino en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, no solo en la iglesia, no solo en casa, pero también donde vayamos, en el trabajo, en la tienda, a todos lados donde uno va, somos sacerdotes. Amén. Entonces, para poder poner en práctica el sacerdocio, Dios nos ha capacitado, lo hemos visto, nos ha dado armas también de guerra, nos ha dado herramientas. Hermano Pedro Molina, ¿usted qué más nos puede compartir de cómo podemos retomar o cómo podemos restaurar el sacerdocio? Obviamente, hermano, restaurar el sacerdocio significa de que de alguna manera se ha perdido, de alguna manera lo hemos dejado los varones por un lado. Ahora, necesitamos saber cuáles eran las funciones del sacerdote en el Antiguo Testamento. O sea, ya vimos que Dios llama a un sacerdote para que presente los holocaustos y los sacrificios delante de Dios por el pueblo. Ahora, esa era una de las funciones. Además de eso, el sacerdote, dice la Biblia, que tenía que ser santo a Jehová. Levítico 21:7 nos habla de eso. O sea, tenía que ser santo a Jehová. Y en tercer lugar, también tenía que ministrar al pueblo. Levítico 10:11 nos enseña eso. Hoy en día nosotros, como varones, como hombres, hemos dejado de servir en el tabernáculo de Dios, en el templo del Señor. En otras palabras, hemos dejado de servir al Señor. Y por eso es que necesitamos restaurar. O sea, parece ser que las ocupaciones nos han absorbido de tal manera que no tenemos tiempo para servir al Señor. El hermano decía que es un privilegio servir al Señor. Claro que sí. Tampoco la santidad la hemos dejado por un lado. O sea, no estamos haciendo
méritos para buscar la santidad de Dios, que era algo que en el Antiguo Testamento el sacerdote Dios le exigía. Ya voy a tocar un poquito eso en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa entonces con lo de ministrar al pueblo? Nosotros, como sacerdotes de Dios, ya vimos que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Cuando Dios nos dice eso, también menciona que somos nación santa. El Señor va metiendo también la santidad. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, servir dentro del templo del Señor, obviamente se ha descuidado mucho. Vemos que son las mujeres las que están sirviendo más dentro del templo del Señor, pero no es la mujer la que ha sido llamada para eso. Como sacerdote Dios nos llama a nosotros. Ahora, la santidad igualmente, las mujeres se consagran más al Señor, las mujeres están pendientes de los oficios del Señor, etcétera. Los hombres hemos dejado eso porque no buscamos la santidad. Y de ministrar, ¿ministramos a quién? Hemos dejado de ministrar. Primero en casa hemos dejado de ministrar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Hemos dejado de compartirles o de enseñarles la palabra del Señor. O sea, la Biblia y el Señor nos dicen de Deuteronomio 6:7, y las repetirás a tus hijos, hablando de la palabra de Dios, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella, dice el Señor, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso se ha dejado de hacer. Entonces necesitamos restaurar eso, enseñar palabra. Pero ¿cómo voy a enseñar palabra si no conozco palabra de Dios? O sea, no puedo dar lo que no tengo. Entonces, cuando se habla de restaurar el sacerdocio, está hablando de que necesitamos servir, necesitamos consagrarnos a través de la santidad buscar la santidad delante de Dios, y necesitamos estudiar palabra para enseñar palabra. No solo en casa, sino también dentro de la iglesia a la congregación. Esto se está perdiendo, esto se ha perdido de tal manera que hoy en día cuesta encontrar ministros de Dios, cuesta encontrar líderes, cuesta encontrar maestros, cuesta encontrar todo tipo de servidor dentro de una iglesia. Entonces, por eso es que estamos hablando de restaurar el sacerdocio. Varón que escuchas en esta hora, yo creo que ahora es tiempo de ponernos las botas y decir, ok, aquí estoy, Señor, para buscar tu presencia en el servicio, buscar en la santidad a Dios y enseñar esa palabra que de mucha urgencia dentro del pueblo del Señor. Amén. Bien, ya para ir, como se dice, aterrizando, concluyendo, vemos entonces que el servicio sacerdotal o nuestro llamado como sacerdotes, primero vamos a retomar que es a un nivel espiritual, pero también a un nivel natural. Hermano Ernesto, ¿podría volver a explicarme la forma espiritual del sacerdote y la forma natural del sacerdote? He estado analizando todo lo que hemos estado hablando acerca del sacerdocio y yo entiendo que hoy en día, como dijo al principio, que el sacerdocio ha menguado. El hermano dijo, hay pocos ministros, hay pocos pastores, hay pocos evangelistas. La obra ha menguado y sabemos que de dónde depende todo esto, de nuestro enemigo, el diablo, que está contra el ministerio y la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos estado hablando acerca del sacerdocio en el Antiguo Testamento, bajo la ley, sabemos que es bajo la ley, y bajo la gracia en el Señor Jesucristo. Tenemos el sacerdocio bajo la ley y el sacerdocio de Jesucristo. Y nosotros vivimos bajo la gracia. Ya los sacrificios que los sacerdotes hacen ahora ya no son los mismos sacrificios presentados al Señor como se hacían antes. Ahora tenemos el título nosotros como sacerdotes, no nos vestimos como sacerdotes, nuestros atuendos y nuestras vestimentas no son como sacerdotes. ¿Por qué? Porque ese tiempo ya pasó.
en la iglesia antigua, en la primitiva, todavía acostumbra la iglesia primitiva a vestir sus sacerdotes con atuendos, con sus vestimentas como todo un sacerdote. Quiero llegar al punto de que ahora en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos manda a que seamos santos. Dice, eso no cambia, ¿verdad? Que tenemos que, dijo, que también recibir el Espíritu Santo. Si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, no podemos ejercer la labor como sacerdote. Una, porque el Espíritu Santo, vuelvo a mi cita bíblica, que es, dice que nos da el poder, dice que nos da el amor y nos da el dominio propio. Amén. Entonces, cuando nosotros como sacerdotes tenemos que perder el miedo que nos muestra el enemigo de que no podemos ser un sacerdote. La palabra de Dios dice que la arma más fuerte, más poderosa, más detonante, la atómica, es el amor. Que sin amor dice que nada somos. Y el apóstol Juan escribió esto en su segunda epístola en Hechos 1:8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, que es lo que un sacerdote hace. Damos el testimonio de lo que sucede en nuestro hogar, damos el testimonio de lo que hacemos por los demás. Entonces somos testigos de la obra que el Señor ha puesto en nuestra vida, con poder. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: no salgáis de aquí hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y así vas a tener el poder. El hermano habló acerca de estos discípulos que no podían sacar ese espíritu. Dice que era un espíritu que solo salía con ayuno y oración, y eso tenía que ver con el poder del Espíritu Santo. Entonces yo entiendo que ahora, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo más importante para desarrollar este trabajo de liderazgo en la casa, que viene siendo el mismo sacerdocio, es llenarse de ese poder del Espíritu Santo, llenarnos de amor. Y como dijo Juan también, que el amor todo lo puede. El amor quita el temor. El amor también dice que es sufrido. Y hoy en día el sacerdocio no quiere sufrir. No quiere sufrir penalidades. El apóstol Pablo le dice: sufre penalidades. O sea, que tiene que ver con aguantar malas caras, tiene que ver con sufrir rechazos, tiene que ver con el señalamiento, y el sacerdocio no quiere eso. Hoy en día no, quiere recibir. Pero nuestro llamado es llevar a cabo este ministerio que el Señor nos ha puesto a cada uno de los padres de familia, a cada uno encargado de un matrimonio y de un grupo de familia, que tiene que llevar a cabo todo lo que la palabra dice cuando hayas recibido el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos da ese carácter de sacerdotes, para poder tener ese dominio propio, esa valentía, para poder reconocer lo bueno, lo malo, para tener autoridad sobre el pecado, para poder desarrollar una conducta de integridad, de santidad, como hablaba el hermano Pedro, para no permitir que el pecado more en la vida de cada uno de nosotros. También ser sacerdote nos ayuda a nuestro sacerdocio establecer principios bíblicos, un orden, una conducta, una disciplina, un compromiso personal, sobre todo con amor. Amén. Un compromiso divino y eterno. Bien, hermanos, para mí, para mi vida personal, ha sido una gran bendición poder compartir con ustedes. Yo he aprendido, yo me he equipado, yo he agarrado en esta hora muchas armas que yo puedo, para poder poner en práctica mi sacerdocio, para poder, me llevo a casa, me equipé, agarré, llené mi bolsa para ir a casa, para ir al trabajo y poder usar
lo que hemos aprendido hoy. Para mí ha sido una bendición. Y tú, varón, si nos estás viendo en esta hora, si a esta hora tú necesitas ayuda, necesitas una oración, contáctanos, llámanos. Estamos aquí para servirte, para instruirte, para guiarte en tu sacerdocio. Es un privilegio. Ya para terminar, Dios nos ha capacitado a ser sacerdotes, y si Dios te hizo varón, Él sabe que tú puedes cumplir con la misión de ser sacerdote. Sigue adelante, prosigue a la meta, no cedas, sigue. Tú eres el sacerdote que Dios ha puesto para tu hogar. ¿Algo más, hermano Pedro, ya para despedirnos? Sí, hermano, para concluir con esta mesa redonda, pues yo diría de que ya es tiempo de que retomemos el sacerdocio que Dios nos ha confiado, porque cuando Dios nos dice que nosotros somos real sacerdocio, lo está dando el Señor para cada uno de nosotros. O sea, no lo está dando la iglesia, no lo está dando el liderazgo, lo está dando Dios. Entonces, si Dios lo da, nos está exigiendo a nosotros que debemos de retomar lo que hemos dejado por un lado. Así que yo te animo a que lo hagamos en esta noche, que de verdad nos presentemos delante de Dios como una nación santa que dice el Señor, que busquemos de Dios para que, dice, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir de que si antes andábamos en las tinieblas, Él nos llama para que estemos en su luz admirable, pero no para que nos quedemos ahí, sino para que podamos ejercer de verdad ese sacerdocio que Dios nos ha dado. Hermano Julio, ¿algo más con que se quede en el tintero? Pues como decía mi hermano Pedro, es el tiempo que Dios nos ha dado para restaurar este trabajo que Él nos ha dado en nuestra familia. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo estamos difíciles, pues están viendo cosas, que la palabra se está cumpliendo cada día, ¿verdad? La venida del Señor está más cerca que nunca, y recordemos que el Señor nos entregó la familia en nuestras manos para que la guiáramos. Y si el Señor viniera en este momento, ¿qué le diríamos al Señor? Aquí está mi familia, el Señor nos va a pedir cuentas, qué hiciste, qué les enseñaste, cómo los guiaste, yo te dejé las armas para que lo hicieras. El Señor nos va a pedir cuentas de nuestra familia. Es cierto que la salvación es personal, pero si nos puso como líderes, nos va a pedir cuentas de qué fue lo que hicimos con el sacerdocio que Él nos entregó. Amén. Así que sigamos adelante, crezcamos más en el Señor. Gracias por sintonizarnos. Dios te bendiga, te amamos. Sigue adelante. Dios les bendiga, hermanos.